Ahí está, ahí empezamos. Bien, venía diciendo. Hoy al final de la clase les vamos a ir presentando el TP0, que es lo primero que van a tener que entregar va a ser su primera entrega obligatoria, por decirlo así. Así que si todavía no instalaron las cosas para tener su ambiente de desarrollo local, háganlo, porque si no, no van a poder hacer el TP y no van a poder seguir con la materia. Bien, pero hablamos más de eso al final. ¿Sí? Primero hablemos de los temas que nos tocan hoy. Y la clase de hoy puede ser bastante larga, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Como la clase del viernes fue bastante bien, quizás hoy llegamos a terminar todo. Pero bueno, tema de hoy. Sí, este es los temas más importantes para mí al principio para manejar bien el lenguaje. Punteros, arrays y slices. ¿Sí? Para quienes vengan de C, lo que va a tratar la clase de hoy es parecido a lo que ya conocen, aunque después agregamos un montón de cosas nuevas. Para los que vienen de Python, el principio va a ser más difícil, pero después ya se va a entender mejor y va a ser más parecido a lo que vieron en Python. Así que es un poco y un poco. Pasemos del dicho al hecho. Bien. Repasando un poco lo que vimos el otro día, y explicó Martín en realidad. ¿Se acuerdan cómo funcionaba la memoria RAM? ¿No? O sea, la memoria RAM al fin y al cabo es esta idea de que tenemos una fila eterna de bytes, así que están como una columna. A nosotros siempre, los informáticos siempre nos gusta dibujarlo como una columna, que en realidad tiene forma de un stack, de una pila, pero bueno, eso lo mencionamos más adelante. ¿Sí? Y que al fin y al cabo ahí tenemos toda la memoria, ¿no? O sea, tenemos cierto espacio que está dado por los bytes, que es el tamaño que va a tener nuestra memoria, ¿sí? Y que al fin y al cabo son unos y ceros. No es que tiene un tipo puntual, no es que el sistema operativo sabe lo que hay guardado. El sistema operativo guarda unos y ceros en la memoria RAM, ¿sí? Lo que pasa después es que nuestros programas, cuando acceden a esta memoria, tienen que interpretar, ¿sí?, esta memoria para convertirla en algo que puedan entender, ¿sí? Y ahí entra en juego todo lo que vimos con los lenguajes de programación. Un montón de cosas que no vimos, un montón de cosas que no vamos a ver, pero para que sepan cómo funciona ese interlock en el medio. Ahora bien, ¿no? O sea, si esta es nuestra memoria RAM, nosotros vamos a tener direcciones de memoria, ¿sí? Esto que está acá al costado es una dirección de memoria escrita en hexadecimal, ¿sí? Que va desde un 0 hasta un número muy, muy grande. ¿Sí? Imagínense que si tienen 4, 8, 16 GB de memoria RAM, van a tener 16 GB de números acá, por decirles algo, ¿no? A veces están agrupadas por varios bytes por fila, no importa. Lo importante es que hay una columna gigante, hay dirección de memoria que me indica puntualmente dónde está cada cosa, ¿sí? Y la gracia, como les decía recién, es que en la memoria al fin y al cabo guardamos unos y ceros, ¿sí? El lenguaje de programación sabe que en esta posición puntual, me pongo el puntero, que en esta posición puntual yo guarde algo que es de tipo carácter, entonces esos unos y ceros los transformo a mi representación de carácter, que al fin y al cabo es un 65, que es la letra A mayúscula. ¿Sí? Todas esas transformaciones hace el sistema operativo y el lenguaje de programación que nosotros estemos usando. Y todo muy sencillo. Nosotros guardamos datos puntuales, sí, enteros, strings, lo que queramos, y esto se guarda en memoria, ocupará un byte, varios bytes, no importa, ¿sí? Pero al fin y al cabo, una vez que damos una dirección de memoria, obtenemos un dato concreto, ¿sí? Siempre vamos a funcionar así. Y acá es donde entra en juego el primer tema de hoy, que es el tema de punteros, ¿sí? Para los que vienen de C, que ya vieron un poco punteros, los punteros en Go se manejan de una manera mucho más sencilla. Por lo tanto, vamos a verlo de manera mucho más sencilla, ¿sí? Por lo pronto, un puntero no es nada más ni nada menos que una variable, un tipo de variable, ¿sí? Que lo que hace es almacenar una dirección de memoria de otra variable, ¿sí? Fíjense en nuestro hermoso dibujito. Esta es nuestra memoria RAM, donde tenemos una variable que está en la dirección A0, ¿sí? Que tiene un valor, que no importa. Después hay otra variable que va a ser un puntero, ¿sí? Que lo que hace es guardarse la dirección de memoria de esta otra variable, ¿sí? Puntero tiene su propia dirección de memoria, que eso es mucho no importa, más que para obtenerlo. Y lo que hace es justamente guardarse la dirección de memoria para poder referenciar el valor desde cualquier otro lado, ¿sí? Hasta ahora no tiene mucho sentido,
porque querríamos usar punteros, pero ahora vamos a ir viendo. ¿Sí? Por lo pronto quedémonos con esta idea y esta definición. Un puntero no es nada más que un tipo de dato que me permite guardar la dirección de memoria de otras variables. ¿Sí? Puede ser un puntero o cualquier cosa. Todos los punteros van a guardar direcciones de memoria, porque yo puedo tener un puntero a un tipo puntual, un puntero a otro tipo puntual, pero al fin y al cabo los punteros en sí mismos siempre guardan lo mismo, que son de vuelta estas direcciones de memoria. Pasemos rápido a cómo se usan estos punteros dentro del lenguaje que usamos nosotros, que es Go, y después volvemos a replantear un poco para qué sirve. ¿Sí? ¿Cómo usamos los punteros? ¿Cómo los vamos a definir? De la siguiente manera. ¿Sí? Si yo saco este asterisco, esto no tiene nada de ciencia, ¿sí? Estaríamos definiendo un entero. En este caso lo que estamos definiendo es una variable dir de tipo puntero a entero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que esta variable dir va a guardar la dirección de memoria de un entero. Por ejemplo, yo defino primero una variable val, que le vamos a dar un valor 5, pero puede tener cualquier valor, no importa. Y la variable dir, que va a ser de tipo puntero entero, que va a ser igual a la dirección de memoria de nuestra variable val. ¿Sí? Este operador que vemos acá es el ampersand, ¿sí? Para los que tienen teclado en inglés es el Shift 7. No tiene que ver con estas enlazadas, nada que ver. El ampersand es el operador de dirección. Básicamente, lo que hace es devolverme la dirección de memoria en la que vive la variable a la cual yo estoy aplicándole el operador. ¿Sí? Ampersand val me va a dar la dirección de memoria de la variable val. Y eso es lo que vamos a guardar en la variable dir, que es de tipo puntero entero. Bien. ¿Para qué me sirve todo esto? Eventualmente, la variable dir, ¿sí? Repetimos lo que hicimos acá, yo puedo obtener el valor de la variable a la que punta dir. ¿Sí? De vuelta, dir es un puntero no entero, o sea que dir guarda una dirección de memoria. Esa dirección de memoria que guarda dir guarda otro valor. Cuando usamos el operador de indirección, que es el asterisco, cuando está del lado derecho, ¿sí? Me va a devolver el valor de la variable, debería ser el valor de la variable, que está en la dirección de memoria guardada por mi puntero. ¿Sí? Al fin y al cabo, val2 va a valer 5, que es el valor que guardamos originalmente. Esos son los nuevos dos operadores que vemos. El operador de dirección, el ampersand, y el de indirección con el asterisco para hacer operaciones inversos. Con el ampersand obtengo la dirección de memoria de una variable y con el asterisco obtengo el valor de la variable que está guardada en la dirección de memoria que pongo acá. Bien. Por eso son de dirección y de indirección. Hasta ahora medio teórico, ¿sí? Por ahora no entendemos bien para qué se usa. Vamos a ver un ejemplo bastante claro. Vamos al siguiente ejemplo, ¿no? Yo tengo una función main que define una variable entera que se llama $, imprime el valor, ¿sí? Llama a una función que se llama pasa un día, ¿sí? Que toma un valor entero y lo multiplica por 2, ¿sí? Y después mi función main lo que va a hacer de vuelta es imprimir el valor de esa variable, ¿no? Y esta podría ser una representación en memoria de lo que hicimos acá, ¿no? Tenemos una variable $, que vale 10, que está en esta dirección de memoria de acá. Ahora, ¿qué se imaginan que me va a mostrar la función main en ambos prints? ¿No? En el primero seguramente me va a mostrar un 10, ahí no tiene mucha ciencia. Pero en el segundo print, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué valor va a tener esa variable? También un 10. También un 10, ¿sí? Porque fíjense lo siguiente, ya se imaginarán. Cuando yo llamo a la función, lo que pasa es que, obviamente, se va a poner el scope de esta función en el stack, ¿sí? Y esta variable de acá no es la misma variable que tenemos acá. En Go, todas las variables que nosotros pasamos a funciones, todos los argumentos de función, se pasan por copia, ¿sí? Es decir, que todas las variables que yo les pase a cualquier función, Go va a obtener una copia del valor que tienen, ¿sí? Y
en el contexto de ejecución de esta función van a crearse nuevas variables con esos valores. Por lo tanto, hay una nueva variable valor, que es la que vale 10, porque tiene el mismo valor que la que tenía acá. Esta es la que multiplico por 2, ¿sí? Pero obviamente no es la variable que yo tenía. Por eso cuando llegamos al final, el valor justamente sigue siendo el mismo. No cambié la variable que tenía, cambié la copia. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver reflejado en todo lo que hagamos. ¿Cómo podemos hacer entonces para efectivamente modificar la variable que nosotros queríamos modificar? Usando punteros. ¿Sí? Fíjense cómo cambiamos la función, cambian dos cositas. De repente, la función no recibe un valor entero, sino que recibe un puntero a un entero. ¿Sí? Fíjense que recibe un asterisk int. Y cuando yo la llamo, si yo tengo una variable entero, le paso ampersand la variable. ¿Sí? Uso el operador de dirección para pasarle la dirección de memoria de la variable $. De manera que, sí, esto se sigue copiando, porque todo argumento a una función se pasa por copia, pero lo que se pasa por copia es el puntero, ¿sí? No el valor de $. Por lo tanto, ahora valor, sí, que es la nueva variable que se genera, va a tener la dirección de memoria de mi variable original. Entonces, cuando hago esta operación, fíjense que acá a la izquierda le agrego el asterisco para hacer la operación de indirección, ¿sí? Hay muchos asteriscos por todos lados, lo sé, es confuso, pero obtengo el valor de la variable que estaba en este puntero y a ese valor lo multiplico por 2 y lo vuelvo a asignar, ¿sí? Por lo tanto, cuando ejecuto esta línea, lo que se va a cambiar ahora es la variable original, ¿sí? Entonces, en el segundo print, ahora sí me va a mostrar que el valor efectivamente ahora cambió. Dejó de ser 10 y ahora es 20. ¿Por qué? Porque de vuelta, pasando el puntero, pude modificar el valor de la variable original, ¿sí? ¿Cómo haríamos esto sin tener punteros? Bueno, tendría que devolver un nuevo valor. Cuando hago la llamada a la función, asignar ese nuevo valor a una nueva variable y mostrar esa nueva variable, ¿no? Usar punteros es otra forma de poder, básicamente, hacer lo mismo en el fondo, pero sin necesidad de tener que estar devolviendo cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Yo puedo modificar lo que me están pasando por parámetro, ¿sí? Y aprovechar eso, porque justamente estas funciones no devuelven nada, modifican lo que reciben por parámetro. Y ahí entra en juego una discusión un poco más filosófica, que es, ok, ¿qué nos conviene hacer entonces? ¿Usamos punteros para todos? ¿Usamos puntero para nada? Es un poco... No hay una respuesta concreta. Hay lenguajes de programación que no te permiten usar punteros, entonces sí o sí todos por copia, y todo el tiempo tienes que estar copiando cosas. En Go la idea es que el desarrollador que esté haciendo algo sea el que pueda definir esto, por eso existe, ¿sí? Entonces no hay que hay una respuesta concreta de cuándo usar y cuándo no, depende del contexto, ¿sí? Va a estar en ustedes definir cuándo les conviene y cuándo les conviene. Entonces, para hacer un poco un resumen, ¿sí? ¿Para qué usamos los punteros? ¿Sí? Básicamente nos permiten referenciar indirectamente variables locales, ¿sí? Podemos permitir que funciones puedan modificar variables externas a la función, ¿sí? Pasándolas como puntero. Y puntualmente es la manera que tenemos de trabajar con memoria dinámica. Cuando nosotros pasamos variables que no son punteros, estas variables se van a guardar en el stack, ¿sí? Cuando se hacen las copias de las funciones, perdón, cuando se hacen las copias de los argumentos para pasar a las funciones, también van a estar en el stack, ¿sí? Entonces, si somos punteros, puede ser que estemos usando el heap, ¿sí? En Go, el uso del heap y el stack no es manual. El compilador decide qué va en cada lado. Es decir, que si nosotros estamos usando punteros, puede ser que estemos usando el heap por detrás. En realidad nunca lo sabremos, porque el compilador se encarga de hacer eso. La realidad es que mucho no nos interesa saberlo tampoco, ¿no? El compilador está hecho de una manera en cual es eficiente en el uso del stack y el heap, entonces sabe cómo manejarlo correctamente. Pero bueno,
te saca esa posibilidad de manejarlo vos, que tenés que en lenguajes como en C o en Rust también. Y por ahora esto es todo lo que vamos a hablar de punteros. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Sí? No hay un montón de cosas de las complejas que existen en C, como aritmética de punteros y qué sé yo. No, eso nada. Esto es lo básico que vamos a ver de punteros y lo que vamos a usar después para más cosas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Concepto sencillo, ¿no? Es al pie. Por ahora no es que le encontramos el mejor uso del mundo, pero ya vamos a ir viendo. ¿Sí? Que realmente tienen usos muy buenos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Esto es lo mismo que pasar por referencia o por valor, ¿no? Ponele. Sí, en algunos lenguajes eso se maneja de esa manera. Como decía, como en O sea, Go, así lo todos veíamos en C, digamos. en C, todo se pasa por copia también, no sé qué estarías viendo. Pero justamente como todo se pasa por copia, usamos punteros para poder modificar estas cosas a las cuales no tenemos acceso en nuestras funciones. ¿Sí? Sí, sí, por eso, para pasar por valor usábamos los asteriscos y después el ampersand. Claro. Eso no es pasar por referencia, ¿sí? Hay lenguajes que pasan por referencia, como C++, No, no, como no, sí, por Python, eso, pero digo, pero es como, es otra es lo cosa. mismo, o sea, se usa así. Se usa para eso, sí. Es otra cosa, pero se usa para eso. Bien. Si no hay más preguntas de esto, seguimos. ¿Sí? Y vamos a seguir con el siguiente tema, que son arrays, o vectores, como lo quieren decir. ¿Qué es un array? Y esto sí es igual que en C. Un array es una secuencia de elementos que están contiguos en memoria, ¿sí? Que tiene un tamaño fijo. ¿Sí? Nosotros vamos a crear un arreglo. Cuando lo creamos le vamos a decir qué tamaño queremos que tenga. ¿Sí? Todos esos elementos van a estar contiguos en memoria. Ese tamaño no se va a poder modificar. ¿Sí? Si le ponemos un tamaño n, obviamente las posiciones van de 0 a n-1. ¿Sí? Ahí no hay mucha ciencia que digamos. ¿Cómo usamos los arreglos en Go? Muy sencillo. Fijémonos este ejemplo. Acá voy a definir una variable arreglo, cuyo tipo va a ser arreglo de enteros de tamaño 4. ¿Sí? Todo esto es el tipo de mi variable. Arreglo de enteros de tamaño 4. Y acá a la derecha voy a inicializar un arreglo, ¿sí? De vuelta, de tipo arreglo de enteros de tamaño 4. Y le voy a especificar qué elementos quiero que tenga. ¿Sí? Esto es como tener en memoria un arreglito de este tamaño, ¿sí? De 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Que yo, por ejemplo, puedo hacerle cosas. Puedo acceder a elementos en ciertas posiciones de mi arreglo, ¿sí? Puedo modificar qué hay en cada posición de mi arreglo, ¿sí? O puedo hasta imprimir el arreglo directamente, ¿no? Cada una de estas líneas me va a dar lo que ya imaginan que da, ¿no? O sea, la posición 0 va a ser el primer elemento, la posición 3 va a estar en la posición 3, que en este caso es el último elemento de mi arreglo. Si yo le asigno un valor a una posición, me lo va a cambiar, ¿sí? Y si imprimo el arreglo entero, me lo va a mostrar de esta manera. Todo relativamente intuitivo. ¿Qué más podemos hacer con arreglos? ¿Sí? Fíjense, en este caso, yo ahora usé el shorthand para evitarme tener que definir todo el tipo de mi variable del lado izquierdo. Sigo definiendo mi arreglo como un arreglo de enteros de tamaño 4, ¿sí? Fíjense que es tamaño 4, pero yo lo estoy especificando únicamente 3 elementos. Cuando yo imprima el arreglo, ¿qué, qué se imaginan que me va a mostrar? ¿Cómo va a estar compuesto mi arreglo que definí ahora? 1, 2, 3 y 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0. ¿Por qué puntualmente 0? Porque es el valor inicial del tipo de dato entero. Me gustó. Buena respuesta, sí. Exactamente por eso. ¿Sí? Cuando nosotros definimos un arreglo, ¿sí? Lo estamos creando y no le especificamos todos los valores según su tamaño, me lo va a llenar con el valor default del tipo el cual yo lo estoy definiendo. En este caso, como es un número, va a ser 0, por lo tanto, va a ser 1, 2, 3, 0, como bien dije. ¿Eh? En ese sentido, el lenguaje es bastante consistente. Eh, Siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Defino el mismo arreglo, ¿no? Y quiero ver
¿qué longitud tiene mi arreglo? ¿Qué longitud va a tener? Ahí dice 4. Oh, me spoileé, la puta madre. Bueno. Bueno, sí, va a tener longitud 4. Porque como dije recién, si me va a llenar hasta, hasta el tamaño con ceros, efectivamente va a tener longitud lo que yo le defino. ¿Sí? Solamente que me lo va a rellenar con ceros. Bien, veamos más ejemplos con arrays. ¿Sí? Siguiente caso. Tengo un arreglo, digo que va a ser de tipo int, arreglo de int de tamaño 4, y a la derecha estoy instanciando un arreglo de int de tamaño 5 y especificándole 4 elementos. ¿Qué va a ocurrir en este caso? ¿Qué va a pasar con mi arreglo? Puede ser que te mande un error de compilación. ¿Por qué? Porque estás queriendo instanciar 5 elementos cuando definiste el arreglo de 4. Exactamente, sí. Si estás viendo las diapositivas de antemano, no spoilees, pero si ya lo sabías, está bien. No, te juro que no. No hay problema, no hay problema. Está muy bien, bien respondido. Exactamente eso, sí. No podemos hacer lo siguiente porque estamos usando dos tipos distintos. ¿Sí? Y ya vimos que Go no convierte automáticamente los tipos, cuando veíamos el ejemplo de la clase pasada con enteros y flotantes. Entonces, ese tipo de operaciones es inválida, es un error de compilación. ¿Sí? Y el mensaje de error va a ser el siguiente, que va a ser exactamente lo que dijimos recién. Estoy intentando usar este tipo y metiéndolo en una variable de este tipo, que no son iguales, es incompatible. Por lo tanto, no se puede. ¿Sí? Ojo, cuando manejan arreglos, hay que tener cuidado de siempre manejar el tipo correcto. ¿No? ¿Qué pasa en el siguiente caso? ¿Sí? Yo defino un arreglo de enteros de tamaño 4, le defino los 4 elementos e intento acceder a la posición 4. ¿Qué pasa en este caso? También va a haber un problema del largo. Estás accediendo a una posición que no está. Perfecto. ¿Y ese problema cómo se va a representar? O Que no cómo se existe, va a manifestar, mejor dicho. que no existe esa posición. Claro, out of range. Claro, pero tipo, ¿qué va a ocurrir? ¿Explota la computadora? ¿Me salta un mensaje? O sea, ¿qué esperemos que ver? ¿No? Las opciones son, ¿es un error de compilación o es un error de ejecución? No hay muchas alternativas. ¿Qué esperan que pase? De ejecución. Error de ejecución. No, es un error de compilación. ¿Sí? Ya, como el tamaño de mi arreglo es estático y es fijo, y Go lo sabe, porque yo le estoy diciendo que quiero este tamaño para este arreglo, si yo intento acceder a una posición que no existe, va a ser un error de compilación. Por supuesto, con lo que ustedes imaginan, ¿no? Que el index 4 está out of range de lo que yo tengo acá. ¿Sí? Bien, más ejemplos de arreglos. ¿No? Volviendo a un ejemplito parecido a lo que teníamos antes. ¿No? Yo defino mi arreglo de 4 elementos, ¿sí? Que va a tener tamaño 4 y estos 4 elementos. Llamo a esta función, modificar, que recibe mi arreglo, le asigna un nuevo valor a la posición 0, ¿sí? Y luego imprimimos ese arreglo por pantalla. ¿No? En la memoria esto se representaría más o menos así, donde mi arreglo, como dijimos, tiene 4 elementos y estos 4 elementos están contiguos en memoria, uno atrás del otro. Como cada uno ocupa un byte, bueno, en realidad mentira, estos no ocupan un byte, ocupan 4, pero bueno, síganme la corriente. Cada uno va a estar uno atrás del otro, sí, contiguos en memoria. ¿Sí? Este print en pantalla, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué va a ocurrir? Va a mostrar lo mismo. Si el array funciona como en C, entonces te mostraría 0, 2, 3 y 4. Bien. Me gusta. Me dieron dos respuestas, las dos respuestas opuestas. O me muestra 1, 2, 3 y 4, o me muestra 0, 2, 3, 4, ¿no? Que al fin y al cabo eran las dos opciones que teníamos. En este caso, lo que va a pasar es lo siguiente. Como dijimos, todo se pasa por copia, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un arreglo,
y lo paso a una función como parámetro, este arreglo se va a copiar en memoria. ¿Qué significa que se copie? Se va a copiar todos los elementos que tenga mi arreglo, ¿sí? Acá me faltaron un par, pero no me entraba, ¿sí? En este contexto de la función, cuando ejecutemos esta línea, se va a modificar el arreglo copiado y el arreglo original no se modifica. Por lo tanto, el print que tenemos al final va a ser 1, 2, 3, 4, en vez de 0, 2, 3, 4. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer si queremos modificar el arreglo original? Puntero. Exacto. Damos un puntero. En vez de pasar un arreglo, yo paso un puntero a un arreglo. ¿Sí? Fíjense que ahora esta variable, todo esto es el tipo de la variable, es un puntero a un arreglo de enteros de tamaño 4. Ahora sí, cuando pasemos acá, esta variable arreglo tiene la dirección de memoria de mi arreglo original. ¿Sí? Y cuando ejecutemos esta línea, vamos a modificar la posición del arreglo original y ahora sí, cuando imprimamos por pantalla, vamos a tener el resultado de espera. ¿Sí? Ya encontramos Es uno de los punteros. Sí. Es medio raro porque cuando asignas el 0 no le agregas el asterisco. Ah, puede No. ser que me haya olvidado el asterisco. Esto es un detalle de las diapositivas. Pero si lo prueban y ven que le falta el asterisco, agréguenlo. Yo después lo chequeo. Pero sí, pero Claro, quizás le falta el asterisco. en ese sentido no es igual que un array en C, porque en C el nombre de un vector era como un puntero al primer elemento del array. En ese sentido es parecido. Cuando lo pasamos así. Pero ya vimos que lo podíamos pasar sin ser un puntero. ¿No? O sea, acá se maneja por separado. Un array es un array y un puntero es un puntero. En C ese concepto estaba Claro. mezclado. ¿Sí? Sí, Acá porque en C no son cosas existía el distintas. array y acá sí es un tipo de dato, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Bien. Hasta acá vamos bien. Arreglos son esto, ¿sí? No tienen mucha ciencia, pero bueno, tienen mucha ciencia, son medio limitados. Y como preguntaron por ahí, sí, pregunta, ¿o no? ¿O fue sin querer? Levanté sin querer, perdón. Pasa. Como decía recién, estos arreglos son fijos, el tamaño no se puede modificar. Entonces, ¿qué pasa si queremos un arreglo dinámico? Que sí pueda modificar el tamaño. Acá entran en el juego los slices. ¿Sí? Los slices, si se acuerdan la diapositiva que vimos la clase pasada, donde veíamos los distintos tipos de datos que teníamos en Go, el tipo slice es un tipo de referencia. Es un reference type. Los slices van a ser dinámicos, por lo que su tamaño puede variar. ¿Sí? Y la particularidad que tienen los slices es que no van a contener datos por sí mismos. ¿Sí? Lo que pasa es que los slices van a referenciar siempre a un arreglo. Siempre va a haber un arreglo en algún lado que tenga estos elementos contiguos en memoria. Y los slices van a ser simplemente referencias a los datos que tenga este arreglo. ¿Sí? Como vimos recién, los arreglos tienen una longitud. Los slices, además de tener una longitud, van a tener una capacidad, que va a ser la longitud del arreglo al cual estén referenciando. Bien. Veamos con un ejemplo puntual. Yo tengo el siguiente arreglo, o vector, que vimos que es sinónimo. ¿No? Tengo todas estas cosas. Tiene longitud 13. ¿Sí? Estas son cada una de las posiciones. Y yo quiero hacer un slice que vaya del elemento 1 a 9. Ahora entramos en detalle en la sintaxis y todo eso, ¿no? Pero si yo quiero hacer el siguiente slice, el slice va a tener lo siguiente. Va a tener una flechita que me indica dónde empieza el slice, ¿sí? En esta posición. Una flechita que me indica dónde termina el slice. Va a ser esta posición que dijimos recién. Este slice va a tener longitud 8, ¿sí? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, 8 elementos. Ahora vamos a ver por qué. Si bien la flechita, ya sé que la flechita apunta acá, pero son 8 elementos lo que tiene el slice. Y la capacidad de este slice va a ser 13. Porque dijimos recién, la capacidad del slice va a ser la longitud del arreglo al cual el slice está apuntando. ¿Sí? Que era este que está acá originalmente. Esto de acá es equivalente a decir que nuestro slice es básicamente esto. ¿Sí? El 3, 1, 8, 7, 5, 63, 4, 2.
¿sí? Esta posición que pusimos acá es excluyente. Por eso la longitud es 8 y no 9. Son dos formas de mostrar lo mismo, ¿sí? A veces es más fácil mostrar que el slice es esto, si queremos escribirlo, ¿no? Mostrarlo, dibujarlo, que tener que dibujar todo esto. Pero sepan que en el fondo realmente es esto, ¿no? Este slice va a tener simplemente dos referencias. Al inicio del vector y al final del vector. Probablemente tenga alguna referencia al vector puntual para saber la capacidad y esas cosas, pero al que a nosotros nos importa tiene estas dos solamente, un inicio y un fin. Son flechitas. Vamos a ver cómo se usan. Fijémonos en el siguiente caso. Yo tengo de vuelta un arreglo de tamaño 6. Le defino los primeros 5 elementos, ¿no? Yo voy a crear un slice. Fíjense que el tipo del slice se escribe igual, solo que dentro de los corchetes no tengo un tamaño, ¿sí? Si no pongo nada acá, es porque estoy definiendo un slice. Y quiero los elementos entre las posiciones 1 y 3 de este arreglo, ¿sí? Hacer esto me va a dar en slice con estos elementos, ¿sí? El 2 y el 3. ¿Por qué? Porque arranca en la posición 1 y termina en la posición 3 sin incluir, ¿sí? Fíjense. Uy, se metió por un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí. Decía, la sintaxis para crear un slice, la sintaxis de los corchetes, funciona de la siguiente manera. Ponemos un inicio y un fin, ¿sí? Donde el fin no está incluido, ¿sí? Esta sería la notación matemática. Que puede tener hasta valores por defecto, ¿no? Si no incluimos alguno de los dos, pero si lo incluimos va a pasar esto, ¿sí? En este caso puntual, como vemos, este es el resultado. Yo también puedo crear un slice de la siguiente manera, ¿no? Sin yo tener que crear una variable de tipo arreglo, puedo directamente crear un slice con la misma sintaxis con la que creamos un arreglo, solo que de vuelta, fíjense que no le paso el tamaño acá. Lo que está pasando acá es que me va a crear dos cosas, esta misma línea. Me crea un arreglo, ¿sí? De tamaño 5, de tipo entero, donde va a meter todos estos elementos. Y además me va a crear un slice, ¿sí? Que sería lo mismo que hacer esta operación de acá. Donde este slice, que sí es la variable que yo estoy definiendo, quiero que agarre todo el arreglo, ¿sí? Desde el principio hasta el final. ¿Sí? Fíjense que no le paso ninguno de los dos argumentos, ni inicio ni fin. Entonces va desde 0 hasta la longitud del array. ¿Sí? Entonces tengo todos los elementos del array en mi slice. Una pregunta. ¿Sí? En el primer ejemplo tenías, por ejemplo, dos formas de acceder al array, pero en el segundo, cuando estás haciendo, definiendo eso, ya no tenés solo tenés la forma de acceder mediante el slice. Exacto. Yo no tengo referencia al array que está por detrás. ¿Sí? No tengo ninguna referencia, no puedo acceder de ninguna manera. Claro, pero ¿eso es un inconveniente o da igual? Depende. Depende de lo que quieras hacer. Siendo honestos en la vida real, yo que trabajo con Go, se terminan usando slices en todos lados. Y la verdad que arreglos no se usa en ningún lado. Puntualmente. Ok. ¿Hay casos de uso donde podés necesitar tener un arreglo puntual y no un slice? Puede ser. A menos a mí no me ha pasado mucho. Entonces uno termina usando solo slices. Entonces la referencia al arreglo que tenías por detrás mucho no te sirve. ¿Sí? Entonces si no te sirve, Sí, puedes hacer esto directamente. está bien. Todo depende de vuelta de tu caso de uso. Una última pregunta. Sí. ¿Los slices se definen en el heap o en el stack? Ah, gran pregunta. La respuesta es que no sabemos. ¿Sí? O sea, es algo de lo cual se encarga el compilador. No se sabría decir ahora en este momento. Sí, los arreglos probablemente se definan en el heap, porque si definís arreglos en el stack no te va a durar mucho. Y el slice, como al fin y al cabo es una referencia a un arreglo, o sea, lo que guarda son básicamente dos valores, un inicio y un fin, podría tranquilamente estar en el stack, ¿no? O sea, de vuelta, como nosotros no manejamos eso, lo maneja el compilador, hay todo un medio, una mística por detrás, ¿no? O sea, si querés podés seguir a los detalles del compilador y tratar de encontrar alguna suerte de regla, pero no es claro, no es que vas a saber siempre cuándo está y cuándo no.
Claro, entiendo, y más con el recolector de basura me imagino que ya no sabes cuándo liberar memoria o si no hay que hacer eso. Eso se va a encargar directamente el Garbage Collector. Nosotros nunca nos enteramos. Hay formas Sí. de enterarse y manejarlo más puntualmente, pero no entra en nuestra materia y no nos interesa. Sí, está bien. Sí, se entendió, gracias. Bien. Un par más de ejemplos, por ejemplo. Acá tenemos un slice de tamaño 0. ¿Sí? Lo que va a hacer es crear un arreglo de tamaño 0, de tipo entero, y hace lo mismo de antes. ¿Sí? Es equivalente a tener un slice vacío. Hay una función que nos permite crear slices, ¿sí? Donde podemos decirle la longitud y capacidad que queremos que tenga nuestro slice, y lo va a llenar de los elementos default de los cuales estamos definiendo. Creo que más adelante tengo una diapositiva dedicada al make, así que no me voy a centrar en esto, pero para que vayan viendo que hay varias maneras de hacer lo mismo. ¿Sí? Una vez definida la capacidad, ¿se puede modificar? Ahora vamos, sí. Ahora vamos a ver justamente esa parte. Bueno, Pero antes que nada, vamos a ver un par de ejemplos, a ver si entendimos bien. ¿Sí? Ahora, ¿no? Cuando creamos la siguiente instrucción, tenemos un slice vacío, como dijimos recién. Los slices vacíos, en este caso, como va a crear un array vacío también, va a tener longitud 0, capacidad 0. Acuérdense, capacidad es la longitud del arreglo. Y obviamente se va a mostrar como dos corchetitos vacíos sin nada, ¿no? Hasta acá, todo muy tranquilo. Ahora supongamos que escribo debajo de esto la siguiente línea, ¿no? O sea, yo escribo esto, digo que ese ahora es el siguiente slice, ¿sí? Donde le defino estos 6 elementos, por lo tanto va a tener longitud 6, capacidad 6 y obviamente estos 6 elementos que puse recién, ¿no? Si yo hago la siguiente operación, donde le digo, che, a ese yo quiero conseguirle un slice que vaya desde el inicio hasta la posición 0. Lo que va a pasar es que este slice va a tener longitud 0, porque no estoy agarrando ningún elemento. ¿Sí? Acuérdense que este es no incluido. Pero la capacidad va a seguir siendo 6, porque este slice está construido sobre este slice, el slice S. Y el slice S está construido sobre un arreglo de longitud 6. ¿Sí? Porque así lo definimos en esta línea. Por lo tanto, si escribo esta línea y abajo de esta línea, va a ocurrir lo siguiente. ¿Sí? Pero el slice muestra que no tiene nada, porque tiene longitud 0. ¿Qué más? De vuelta. Si sobre este slice de acá digo, dame desde el inicio hasta la posición 4 sin incluir, mi nuevo slice va a tener longitud 4, la capacidad va a seguir siendo 6, y obviamente los elementos que voy a ver son estos 4 de acá. Así que van a ser los primeros 4. Ahora, continuando. En vez de sacar de atrás, saco de adelante. ¿Sí? En vez de ir desde el 0, voy desde la posición 1 hasta el final. ¿Sí? Fíjense que ahora actualizo el valor de S. Y de repente S ahora... esto debería decir 5, mala mía. A ver si lo puedo editar rápido. Ups. Ahí va. Genial. Ah, qué boludo. Permítame un segundo. A veces uno cambia una diapositiva, cambia una línea y de repente tiene desastres. Consecuencias muy desastrosas. Ahora tiene más sentido. Después la ordeno un poquito, ¿no? Pero. Perdón que estoy muy desprolijo hoy, pero. En Ahora el sí. caso en el que no le pones S igual, Claro, es ¿cómo como que no le estoy des? actualizando la variable, entonces me está Ok. devolviendo un nuevo slice que no estoy asignando en ningún lado. En este caso, esta operación de slicing me devuelve un nuevo slice que lo estoy asignando a la variable S. ¿Sí? Sobre esta operación vuelvo a hacer la operación de slicing, ahora en nuestro S modificado, de manera que estoy aplicando este slicing sobre este slice que tenía acá de 4 elementos. Como le saco el primero,
voy a obtener longitud 3, lo cual es obvio, pero fíjense que ahora la capacidad de repente es 5, ya no es más 6, como teníamos antes. La capacidad cambió. Y la capacidad cambió porque ahora mi flechita, que antes estaba apuntando al 2, ahora está apuntando al 3. ¿Sí? El siguiente elemento. Y como está apuntando al siguiente, de este slice que yo tengo acá, no tengo forma de volver a referenciar el elemento que tenía antes, que es este que está acá, ¿no? O sea, Una ¿cómo pregunta, podría profe. ser? No hay forma. Ahí va, para que termine la idea. Dale. Entonces, la capacidad que tiene este slice, ¿sí? Que la capacidad es lo que me indica cuánto voy a poder crecer, hacer crecer, va a ser desde la posición en la que estoy parado hasta el final del arreglo que yo tenía definido originalmente. Por lo tanto, como ahora tengo un elemento menos al cual nunca más voy a poder acceder, de repente mi capacidad pasa a ser 5 en vez de 6. ¿Sí? Mi longitud sigue siendo 3 y sigo viendo estos 3 elementos, pero mi capacidad cambió. Sí, ¿qué me decías? Al no aclarar la variable, el programa se da cuenta porque vos los corchetes los dejás vacíos, ¿no? Tipo de la diferencia entre un array y un Esto de acá, claro, slice. acá estoy definiendo un slice. Claro, ¿Sí? Esto es de tipo slice, no es de tipo arreglo. ahí va. Siguiente operación. A este slice que yo tengo acá, le aplico la siguiente operación de slicing. ¿Sí? Donde voy hasta la posición 5. Mi slice de repente se extendió. Si antes tenía longitud 3, ahora tiene longitud 5. Tiene más longitud que antes. La capacidad sigue siendo 5 y vemos que ahora podemos ver todos los elementos que me quedaban en mi arreglo original, sí, hasta el final, hasta lo que tenía definido acá. Yo voy a poder hacer esta operación siempre y cuando me mantenga dentro de los bordes definidos por mi arreglo. Que se imaginarán qué pasa si yo hago esto de acá. Donde me paso de lo que tenía definido en mi arreglo. Error de compilación. Casi. En este caso voy a tener un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? El nombre del error va a ser bastante claro. ¿Sí? Tengo esta capacidad y me estoy pasando de la capacidad. Es un runtime error. Y voy a tener esta palabrita mágica que es un panic. ¿Sí? Y acá tenemos que hacer un paréntesis y explicar qué significa esta palabrita mágica que estamos viendo acá. Los panic van a ser los errores en tiempo de ejecución que tenga nuestro programa, que es básicamente la herramienta que tiene Go para indicarnos que hubo un error irrecuperable. ¿Sí? O sea, este error del programa no se puede recuperar, entonces el programa tiene que terminar. ¿Sí? Y efectivamente nuestro programa va a terminar si pasa esto. Ahora digo, irrecuperable. En realidad, el lenguaje mismo nos provee un par de formas, bueno, una única forma de poder manejar hasta este tipo de error, si queremos hacerlo, ¿sí? Donde, por ejemplo, nosotros podemos manualmente levantar un panic para que mi programa falle de manera irrecuperable. Y si llegamos a encontrarnos con un panic, hasta tenemos una función para poder capturar un panic que haya ocurrido en algún momento. Esto, los que vienen de Python, les podrá sonar parecido a las excepciones, ¿sí? Pero no es lo mismo, es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? En Go no vamos a tener excepciones. Y como decía recién, los panic van a ser errores que van a ocurrir de manera excepcional, si son cosas irrecuperables. O sea, si ocurre un panic, el programa debería terminar. Si bien existe esta función, nosotros no la vamos a usar. Sí, al menos ustedes no la deberían usar. Porque justamente queremos que el programa explote cuando pasa esto. ¿Sí? Volviendo a lo que decíamos recién, ¿no? Siguiendo con slices. ¿Sí? A ver si entendimos todo, veamos un último ejemplo de todo esto, ¿no? Defino mi slice con números primos. ¿No? Mejor dicho, defino mi arreglo de números primos. ¿Sí? Porque de vuelta, esto es un arreglo de enteros de tamaño 6. ¿Sí? Mi arreglo primos tiene estos 6 elementos. Voy a definir mi slice de enteros usando
esta anotación, voy a hacer la operación de slicing sobre mi arreglo primos de la posición 1 a la 4. Mi arreglo de slice, ¿qué va a tener? Los elementos 3, 5 y 7. Elementos 3, 5 y 7. Y además, ¿cuál va a ser su longitud y cuál va a ser su capacidad? Longitud 3 y capacidad 6. Casi. No, 5, sí, por el 5. Exacto. Porque estamos sacando el primer elemento, ¿sí? Entonces nos quedan únicamente los 5 restantes. Bien. Ahora, ¿qué pasa si hago la siguiente operación? ¿Sí? Redefino mi variable slice sobre primos. Ahora sí, bueno, lo puedo pasar rápido. Desde el principio hasta 4. Ahora sí va a ir desde el principio. Y si bien no lo escribí, pero mi longitud va a ser 4 y mi capacidad ahora sí va a ser 6. ¿Sí? En este caso, porque sí voy desde el principio. ¿Qué pasa acá? ¿Qué elementos voy a agarrar? ¿Cuál va a ser mi longitud? ¿Cuál va a ser mi capacidad? Los elementos que agarrás son 7, 11 y 13. Tenés longitud 3 y capacidad 3 también. No, Exactamente. sí, capacidad 3. Sí, porque voy del 3 hasta el final. El 3 va a ser este. Entonces agarro 7, 11, 13. Longitud 3. Y mi capacidad, como arranca desde acá, va a ser 3 también. Este de acá. ¿Cómo queda? Creo que no vimos eso. Pero Sí, sí, lo asumo mencioné. que quedaría igual. Quedaría igual, porque estamos omitiendo el valor de inicio, el valor de fin. Por lo tanto, usa los dos valores por defecto, que es 0 y la longitud. Entonces va a ir desde el principio hasta el final. ¿Sí? Agarra todos los elementos y la longitud va a ser 6 y la capacidad va a ser 6 también. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Volvemos a hacer esta operación, ¿sí? Que era la primera que teníamos. Defino un nuevo slice, ¿sí? Slice 2, que lo construyo a partir de slice. ¿Sí? Vean bien esta parte. ¿Qué va a tener mi slice 2 en este caso? Ah, creo que tengo una respuesta. No. Hacer- Sobre el elemento 5. Perdón, ¿qué me dijeron? ¿Solo 5? Solo 5 me dicen. Vamos a hacer el ejemplo a ver si efectivamente nos da eso, ¿no? Creo que me habían preguntado por ahí por qué en las Puede ser, primeras. Si puede las ser primeras deberían 7. primero 11. 7 me dicen por ahí. Puede ser. Ahora hacemos el seguimiento. Acá no incluye el 11 porque el 11 no está incluido. ¿No? Porque el 11 no está incluido. Entonces, acá, ¿no? Si tenemos primos de 1 a 4, vamos a tener este slice de acá. Y si a este slice le aplicamos esta operación de slicing, deberíamos ir desde la posición 2 hasta la posición 3 sin incluir. Pero son las posiciones de este slice, ¿sí? Del slice que construí acá, no del arreglo original. Por lo tanto, si voy a este slice y voy a la posición 2 es 0, 1, 2, el 7. ¿Sí? Y hasta la posición 3 sin incluir, por lo tanto, incluyo únicamente la posición 7. Vale, el elemento 7, que está en la posición 2. Por lo tanto, mi slice 2 tiene un elemento, tiene longitud 1, ¿y qué capacidad va a tener este slice? No escuché si alguien dijo ahí. Capacidad 1. No, más grande que 1. Capacidad 3, exacto, porque este slice va a arrancar desde el 7, pero todavía tiene el 11 y el 13 como capacidad del arreglo
por detrás para poder usar si lo queremos expandir. ¿Sí? Entonces voy a tener capacidad 3. Perfecto. Última parte, ¿no? ¿Qué pasa si modifico el arreglo primos? Donde, por ejemplo, cambio justamente la posición donde está el 7 y en vez de un 7 pongo un 6. ¿Qué va a pasar con Slice? Slice se va a modificar porque Slice está apuntando a ese arreglo, ¿no? Como dijimos que los slices son simplemente referencias a arreglos. Los slices no son punteros, son referencias a arreglos, ¿sí? Separemos los dos términos. Una cosa es un puntero y una cosa es una referencia a algo. Un slice es una referencia a un arreglo. Como es una referencia, justamente va a cambiar, obviamente cambia el arreglo, pero además va a cambiar lo que muestra mi slice. Mi slice lo que hace es apuntar a ese arreglo. Por lo tanto, si lo imprimo, en vez de 357 voy a mostrar 356. Pero no solo eso, mi segundo slice, que también apuntaba a ese arreglo, porque mi slice fue construido a partir de otro slice, que apuntaba a este arreglo, también se va a ver modificado si yo lo muestro. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros manejemos slices y arreglos al mismo tiempo, y tengamos varios slices apuntando al mismo arreglo, que es que si modifico uno de ellos, todos se van a ver afectados. Porque todos en realidad están apuntando a lo mismo, todos están referenciando el mismo arreglo. Y si ese arreglo se ve modificado, bueno, todos los slices que lo están viendo se están modificando también. ¿Alguien quería hacer una pregunta o ya fue? No, ya lo respondiste. Gracias. Bien, perfecto. Una consulta. Sí, Cuando, por ejemplo, tenés un slice de largo 3 y capacidad 5, en las últimas dos posiciones, ¿qué hay? el valor default del tipo en el cual vos tenés. En el caso de números van a ok. ser ceros. Ok, ok. Preguntan por el chat, ¿por qué no tira error cuando haces esto? Porque yo estoy si bien el 3 es la longitud de mi arreglo, ¿sí? Es justo el límite del cual yo puedo usar para mi operación de slicing. Como el 3 no lo está incluyendo, voy a estar incluyendo hasta el 2, que es la última posición válida de mi arreglo. Entonces sí lo modifico. Si en vez de un 3, acá, hubiera puesto un 4, bueno, justo en este no, pero si en vez de... sí, justo en este. Si en vez de un 3 hubiera puesto un 4, hubiera tenido un problema con lo que vimos antes. ¿Sí? Si modifico el slice, modifico el arreglo. Sí, exacto. Al slice también le puedo hacer estas operaciones. ¿Sí? Si bien acá se le dice sobre el arreglo. Al slice también se la puedo hacer y también se van a ver afectados el slice, el arreglo y todos los demás slices que están apuntando al mismo arreglo. ¿Sí? Facundo, pregunta. Sí, primos en 4 no sería el 11 en vez del 7. 0, 1, 2, 3, 4. Puede ser. Bueno. Puede ser. Pero es un Dale. detalle. Sí, gracias. Está bien. Es válido, es válido. Estas diapos, como les dije recién, modificas una cosita y se te rompe todo. Entonces puede haber un par de desfasajes. Sí, que Ezequiel. Sí, me perdí porque saltaría error si se hace el slice del 2 al 4. O sea, que tenga capacidad 3 no significa que también incluya el 11 al 13 en sus posibles. Tenés razón. Sí, ya me parecía que lo dije mal. En este caso sí, si hago hasta el 4, incluiría el 11. En ese caso no se rompería. Ok, Sí, ok. hasta el 5 y el 13, pero si incluyo más que el 13, ahí sí se tendría Claro. el problema. Tenés razón. Bien, bien detectado. Mientras voy a modificar la diapo. Slice 2 igual slice de 1 a 2 daría 5. Creería que sí, ¿no? Pues si 2 a 3 me da 7, 1 a 2 me da 5. Sí. Pregunta de Brian. A ver si encuentro esta diapo. Bien. Vamos a cambiar acá y vamos a poner 3. Perfecto. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta acá? Sí, todavía nos faltan un par de diapos. ¿Cómo? Una consulta más. Ujú. ¿Cuál es la ventaja de usar slices en vez de arreglos? Gran pregunta. Como vimos antes, y quizás lo veamos en las próximas diapos, los arreglos
tienen un tamaño fijo que no se puede modificar, ¿sí? Si yo las quiero pasar entre bueno, eso ya lo vimos también. Básicamente tiene que ver con el tamaño, ¿no? Yo un slice lo puedo achicar, agrandar hasta cierto punto. Uy, perdón, me llegó una notificación del trabajo. Hasta cierto punto. Entonces, los arreglos no los puedo hacer eso. ¿Sí? Ya tengo un beneficio extra con el slice. Ahora vamos a ver más beneficios y va a quedar más claro cuando terminemos de ver un par de slides, no de slides, un par de slides más. ¿Sí? Hagamos el mismo ejercicio que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? A ver si aprendimos bien lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos prácticamente el mismo ejemplo de antes, ¿no? Donde yo defino un slice en mi main, se lo paso a una función. Esta función intenta asignar un valor acá. Y después lo imprimo en mi función main, ¿no? Esta sería mi stack, o sea, mi dirección de memoria. ¿Qué se imaginan que va a pasar? ¿Qué va a imprimir por pantalla en mi main? Cero, 2, 3, 4. Está muy bien. En este caso sí me va a imprimir lo correcto. Creo que mi dibujo del Slack lo spoileó un poquito. ¿Por qué? Porque ahora sí, cuando se pase el slice a la función, puntualmente, sí, se va a hacer una copia del slice. Pero acuérdense que el slice, como tenemos acá, es básicamente una referencia a un arreglo que está viviendo en memoria en algún lado. Entonces, básicamente lo que va a tener son direcciones de memoria, podemos decir, ¿no? O sea, tenemos una flechita que apunta a un lado, otra flechita que apunta a un lado. Yo lo puse más o menos porque es difícil de mostrar en el Slack, pero espero se entienda. Entonces, cuando copio el slice acá arriba, este slice de acá es otra variable que se copió, pero las referencias siguen siendo las mismas. ¿Sí? Todas referencian al mismo arreglo. Entonces, cuando ejecuto esta línea, por supuesto, lo que se modifica es el arreglo que está apuntado por estos dos slices. ¿Sí? Entonces, por eso vemos el valor correcto cuando lo estamos mostrando. ¿Bien? Nota mental. Evitar spoilear la próxima vez. Bien. Bien, ahora que ya hice todo esto, puedo agregar la animación, si me dan un segundito. Pero entonces, profe, o sea, lo que nos Sí. conviene es hacer un slide y igualarlo a un arreglo y después hacer todas las operaciones con el slide. La realidad es que sí, generalmente pasa eso. O sea, uno termina quizás definiendo un arreglo, porque estás definiendo un arreglo en algún lado, pero después terminas trabajando con slices porque es más fácil de operar para todos lados. Yo puedo pasar un slice a donde yo quiera y yo sé que no estoy copiando todo un arreglo en memoria, porque si yo tengo un arreglo muy grande también, y estoy copiando todo el tiempo ese arreglo en memoria, estoy consumiendo mucha memoria, se imagina. Claro. En Slicer, en cambio, no, simplemente copio las referencias. Y yo sé que eso lo puedo modificar en cualquier lado. Lo cual también tiene su contraparte, justamente con eso mismo. Si yo esto que estoy pasando, alguien, otra función me lo puede modificar, puede llegar a ser un tema, ¿no? O sea, si yo no espero que me lo modifique y alguien me lo modifica, tenemos un temita, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hagamos nuestras funciones, hay que ser muy claros a la hora de definir y documentar para decir cuándo nuestras variables por referencia, por ejemplo slices, van a ser modificados y cuándo no. Continuemos un poquito más. Ya no, nos queda poco, nos queda poco. Vimos que los slices son un nuevo tipo, ¿no? O sea, tenemos un nuevo tipo de variable. Como vemos un nuevo tipo de variable, tenemos que poder asignarle un valor default, ¿no? Veíamos viendo que todos los tipos de variables tienen un valor default. Los enteros, los booleanos, los strings, los slices también. ¿Cuál se imagina que es el valor default de un slice? No sé, yo defino una variable de tipo slice, pero no le asigno ningún valor. ¿Qué valor va a tener?
¿Alguien se anima a aventurar y decir algo? El Un array pool, vacío. Es una opción, ¿no? Podría ser. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? No es 0 si es un int y las comillas si es un... Bueno, pero claro, Claro. pero tengo un tipo nuevo, ¿no? Que es un slice, ¿no? El slice el, mismo, la variable. el Eso es lo valor que estaba nil, preguntando. Ah, El valor nil, que sería un valor nulo. O sea, básicamente tenemos esas dos alternativas, ¿no? Y la realidad es que no va a ser un arreglo vacío, sino que va a ser un valor nulo. Lo que en Go se lo conoce como nil. Sí, muchos lenguajes tienen el concepto de valor nulo. Casi todos. Algunos puntualmente lo evitan. Go no lo evita, sino que lo... ¿Cómo se dice? Lo embracea, no sé cómo decirlo en castellano. Que básicamente es el valor por defecto que tenemos en slices y en punteros también. Sí, porque cuando vimos punteros vimos que eran nuevos tipos de variables y nunca a nadie se le ocurrió preguntarse qué valor por defecto tenía. Fíjense los ejemplos. Yo defino mi slice, ¿sí? Como un slice de enteros, pero no le asigno ningún valor. Y si lo evalúo contra nil, ¿sí? Que es una palabra reservada, este tipo reservado, va a ser true. ¿Sí? Porque es nil, es nulo. Particularidades de los slices es que un slice nulo, si que yo defino de esta manera, va a tener longitud 0 y capacidad 0. Pero no tiene un array definido al cual esté apuntando. ¿Sí? Eso es importante. Más ejemplos. ¿Sí? Definimos un slice nulo, definimos un puntero nulo, si este puntero lo igualamos a nil, el array lo igualamos a nil y ambos me dan verdadero, ¿sí? Porque ambos son nulos, ambos son nil. Y si ambos son nil, los intento evaluar, porque ¿por qué no? No tendría sentido. ¿Qué se imaginan que va a mostrar, o cuál se imaginan que va a ser el resultado de ejecutar esta última línea? ¿No? Si yo intento ver si B es igual a A. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a ver? Un true. ¿Por qué no, no? Estoy evaluando nil contra nil, al fin y al cabo. ¿No? Me dicen que es true. ¿Alguien dice que es false? yo, ¿Por qué? porque uno es un puntero y otro es un slice. Podría ser, ¿no? O sea, Algo. si bien los dos son nulos, son cosas distintas, ¿no? O sea, tengo un nulo de un slice, un nulo de un puntero. Podría darme false tranquilamente. Para No, mí al fin y al da cabo, un sí. error de compilación o de ejecución, porque no puedes comparar dos cosas que son absolutamente distintas. Esa era la tercera posibilidad que teníamos y es lo que efectivamente termina pasando, ¿sí? De hecho, es un error de compilación porque me está diciendo que B y A, porque esto lo detecta en el momento de ver los tipos y hacer el chequeo de tipos, que son tipos distintos. Una es de tipo puntero entero, la otra es de tipo slice de enteros. Y me dice, che, son tipos distintos, no los puedes igualar. No importa que en el fondo ambos apunten a algo nulo, ¿sí? Son cosas distintas, Jocho, no podés. Es inválido. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, sabiendo esto, ¿no? Sabiendo que un puntero, ¿sí? Que inicializa un puntero, pero no le asigno ningún valor. Si yo intento desreferenciar ese puntero, ¿sí? Acuérdense que este es el valor de indirección, que también se dice desreferenciar. Si yo intento desreferenciar ese puntero para ver qué valor hay guardado en la dirección de memoria en la cual apunta ese puntero, ¿qué se imaginan que me va a mostrar? Panic. Es una opción. ¿Alguien dice otra cosa? Que Podría llegar a parecer un 0. Podría ser tranquilamente un 0, ¿no? Porque es un valor default de enteros. Y tendría mucho sentido que sea 0. puede Pero ser no es así. que no puedas igualar algo a un puntero. No, en este caso sí se puede igualar, porque esto, o sea, Claro, le hacer sacas esta la. operación es un entero. O sea, esto sería válido Sí, normalmente. sí, sí. Pero como nunca le asigné un valor, y esto
el lenguaje no tiene forma de saberlo hasta que no esté ejecutando el código, va a ser un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Va a ser un panic. Va a decir que es una memoria inválida porque básicamente estás desreferenciando un puntero nulo. ¿Sí? Ojo cuando manejan punteros, ¿sí? Cuando tengan un error de este tipo, que les va a pasar, a mí todavía me pasa, tienen que acordarse de, quizás nunca le puse un valor, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Bien. ¿Vamos bien? Me faltan pocas diapos, ya terminamos. Pero no se duerman todavía. ¿Sí? Se tiene que arrepentir. Me perdí esta pregunta. ¿Hay comparación de tipos? ¿Comparación de tipos? O sea, la respuesta es no. Como vimos antes, yo no puedo comparar tipos de cosas distintas. Mejor dicho, no puedo comparar tipos distintos. Sí o sí tengo que convertir de uno a otro y ahí recién comparar. ¿Sí? Bien, falta poco, falta poco. Volvemos a slices. ¿Sí? Tenemos más diapos de slices. Como decía recién, ¿no? O sea, yo tengo un slice vacío y además voy a inicializar un slice vacío. Mejor dicho, tengo un slice nulo y inicializo un slice vacío. ¿Se acuerdan la función make que les comenté antes? La función make recibe un tipo, ¿sí? Le voy a decir, che, créame un slice de enteros con este largo y esta capacidad. ¿Sí? Largo, capacidad. Entonces, si yo muestro por pantalla, acá les dejo cómo podrían imprimir por pantalla esto, la longitud y la capacidad de ambos slices, voy a ver lo mismo, ¿no? Como dijimos antes, el slice nulo va a tener longitud 0 y capacidad 0. Y ambos van a ser un slice vacío. El primero lo comparo contra nil y me dice que sí, es nil, esto es vacío. El segundo me dice, che, esto no es nulo, ¿no? Porque yo no tengo un slice nulo, yo estoy creando un slice vacío. Acuérdense que el slice, es muy difícil de pronunciar todo esto. El slice nulo no tiene un arreglo apuntado, ¿sí? O sea, nunca creó el arreglo. El slice vacío está apuntando también a un arreglo vacío, ¿sí? Si bien cuando mostramos su longitud, su capacidad, sus elementos, ambos parecen iguales, no son iguales. Uno es nulo, el otro no es nulo. ¿Qué pasa si yo comparo uno contra el otro? ¿No? Comparo slice 1 contra slice 2. ¿Qué esperan que sea el resultado? False, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que esto sea false. Por eso no es false. Por eso es un error en tiempo de compilación. ¿Por qué? Y esto es una limitación del lenguaje, no por nada puntual. Es porque definieron hacerlo así. Básicamente, como dice acá, los slices los puedo comparar únicamente contra nil. No puedo agarrar dos slices cualquiera y hacerles igual y esperar que pase algo. Eso es inválido en este lenguaje. ¿Cómo tendría que hacer si quisiera comparar si dos slices son iguales? Hacerlo a mano. ¿Sí? No queda otra que hacerlo a mano. Ok. Sí, es la respuesta que uno tiene generalmente a esto. Ok. Bueno, está bien. Es así. A veces el lenguaje tiene estas definiciones que son chocantes. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Más cosas de slices. Vamos a ver un par de cosas útiles y funcionalidad útil que podemos hacer con slices. Y particularmente esta función que es súper útil. Porque hasta ahora vimos que podíamos expandir un slice hasta la capacidad de su arreglo original. Pero ¿qué pasa si lo quiero hacer crecer más allá de eso? Bueno, para eso tengo la función append. ¿Sí? La función append, como dice acá, me permite agregar elementos al final de un slice y me va a devolver, ojo con esto, me devuelve un nuevo slice, ¿sí? Y va a pasar lo siguiente. Si la longitud nueva, agregando los nuevos elementos, es menor
a la capacidad del array existente. Me faltó una condición. Si es menor, simplemente los agrega, ¿no? Los reemplaza como veíamos viendo antes. Si en cambio la longitud, porque igual, si es mayor o igual, si la longitud del nuevo slice es mayor a la capacidad del arreglo que tenía por detrás, lo que va a hacer es crear un nuevo arreglo en memoria, va a copiar todos los elementos del arreglo viejo al nuevo, y recién ahí va a agregar los nuevos elementos al final. ¿Sí? Porque justamente teníamos esa limitación con los arreglos. Si los arreglos no pueden modificarse en tamaño, no puedo agregar más elementos más allá del tamaño que tenga definido. Necesito reservar todo un nuevo arreglo, todo un nuevo espacio para poder agregar los nuevos elementos. Gran pregunta, ¿y qué pasa con el arreglo anterior? ¿Queda ahí boyando? No. Ahí es donde entra el juego el garbage collector. Sí, el lenguaje es bastante inteligente y se da cuenta que estamos haciendo un append y que el append está creando un nuevo arreglo. Por lo tanto, el arreglo viejo, al cual ya nadie quiere y nadie está referenciando, lo libera. ¿Sí? Y esa memoria está libre de usar nuevamente. ¿Cuándo ocurre eso? Es una gran pregunta. No estoy seguro si ocurre automáticamente cuando hacemos el append o ocurre cuando pasa el garbage collector. El garbage collector es un programita que pasa cada tanta cantidad de tiempo en nuestro programa y ahí es donde hace la limpieza. No sé cuál de las dos. Pueden investigarlo ustedes si quieren. Al menos a nosotros mucho no nos interesa en lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Al fin y al cabo, lo que importa es que append me permite agregar elementos al final del slice. Entonces, hagamos un par de ejemplos. ¿No? Yo tengo el siguiente slice, ¿no? Que lo defino así. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3. Su longitud es 3, su capacidad es 3, por supuesto. Esto tendría que estar más abajo, ¿sí? Pero si yo muestro el... Veo que hay muchos errores en esta diapo. Si yo muestro el slice, tengo longitud 3, capacidad 3 y 3 elementos. No, esto no, este 4 no. Después de que yo le hago el append, ¿sí? Ahora sí vamos a ver que tiene longitud 4, porque le estoy agregando un nuevo elemento. Vemos los 4 elementos puntualmente. Y de repente la capacidad es 6, ¿no? Lo cual puede resultar raro, porque si yo tenía capacidad 3 y estoy agregando un nuevo elemento, podría esperar que la capacidad nueva sea 4, porque yo necesito 4 nomás, ¿no? Porque tendría 6 de capacidad. Es raro, ¿no? Pero bueno, eso tiene una explicación y es bastante importante que sea eso y no sea 4. Pero no se los voy a explicar todavía, porque lo van a ver primero en la teórica, no me acuerdo cuándo. En un par de clases, ponele. Más ejemplos. Y este sí debería estar bien. Yo tengo un slice 2. Yo puedo hacer un append, no de elementos puntuales, pero además puedo appendear un slice a otro, ¿sí? Usando el operador de puntitos. Tenía un nombre, pero nunca me lo acuerdo. No, nunca. ¿La capacidad se duplica? No, esa no es la respuesta. Pero va por ahí. Sí, va por ahí. Cuando agregamos un slice, esto es básicamente lo mismo que si estuviéramos haciendo 3 appends, pero lo hacemos de una. Podemos tranquilamente appendear todo un slice a otro. Y mi slice final va a tener todos estos elementos. ¿Sí? Longitud 6 y creería que capacidad 6 también en este caso. También súper útil si queremos hacer muchos appends o tenemos 2 slides que queremos combinar en uno solo. ¿Qué más podemos hacer con slices? Tenemos más funciones útiles. Copy. Me permite copiar desde un slice de fuente a un slice de destino. ¿Sí? Va a copiar todo lo que pueda y me va a devolver cuántas cosas copió. ¿Sí? ¿Por qué querría hacer un copy? Se preguntan. Bueno, justamente para evitar tener ese problema, donde haciendo un slice de un slice, si modifico uno, se me afecta al otro. ¿No? Que dijimos que era una de las cosas que pasaba.
¿Cómo evitamos hacer eso? Bueno, copiando un slice. ¿Sí? Fijémonos en este caso de uso. Defino un slice. Defino un segundo slice que originalmente tiene todos ceros. ¿Sí? Fíjense la sintaxis. Creo con make un slice de enteros de tamaño 3. ¿Sí? Va a tener 3 ceros porque está vacío. Voy a hacer un copy a slice 2 de slice. ¿Sí? Y esto me devuelve la cantidad. Y si imprimo esto, me va a decir, che, copié 3 elementos y mi slice 2 va a tener estos elementos de acá. Un ejemplo un poco más complejo es este de acá. ¿Sí? Y este lo pueden ver ustedes, pero acá vemos también cómo pasa que se modifica el arreglo y los slices apuntando al mismo arreglo, ¿no? Yo tengo un slice de números, tengo un slice destino que lo defino a partir de este slice, ¿sí? Agarro de la posición 0 a la 3. Esto sería del 0 al 4, ahora que lo pienso. Y a esto luego obtengo un source, que simplemente es otro slice con otros valores. Hago un copy y veo que, bueno, el source obviamente es este source, que tiene estos 4 elementos. Mi destino tiene estos 3 elementos. ¿Sí? Porque justamente definí que tenga eso. Del 0 al 3. Originalmente tenía 1, 2 y 3. Ahora tiene lo que copié. Fíjense que no copió todo, copió lo que pudo. Pero números tiene esta versión modificada y además tiene originalmente lo que tenía. ¿Sí? Si lo quieren ver más en detalle, véanlo. Yo necesito terminar con la clase para que venga ese y termine de explicar lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Para no pasar por referencia, no sé qué me están preguntando acá, pero si tenía que ver con para qué usar el copy, sí. Es para justamente eso, si entendí la pregunta. Últimas slides de slices. Y una de las más importantes. Porque hasta ahora veíamos que el for que hacíamos era un for bastante básico. ¿Sí? Que me tenía que definirle una variable, tenía que definir una condición de corte y qué sé yo. Bueno, si lo que quiero al fin y al cabo es iterar un slice, yo puedo hacerlo usando algo mucho más sencillo. Que se van a parecer a los for que usábamos en Python. Donde yo puedo iterar por índice y valor de los elementos de mi slice. ¿Sí? Fíjense, yo puedo decir for índice y valor en el rango de mi slice y esto me va a dar el índice y valor de cada elemento. Puedo omitir variables usando el guión bajo. Entonces, itero únicamente por valores, itero únicamente por índices. ¿Sí? Itero en todos los elementos, pero no me asigno ninguna variable local en ningún momento. Y, por ejemplo, lo podríamos usar para una función index que me devuelva el índice de un elemento en un slice, ¿no? Que es algo bastante común que podríamos querer hacer. Fíjense cómo se usa. Voy a hacer un range de arreglo, voy a iterar for índice y valor. Me fijo si el valor es el elemento que estoy buscando, y si lo es, voy a devolver el índice en el cual encontré ese valor. La gran pregunta a todo esto, que también teníamos en Python cuando hacemos esto, y también teníamos en C cuando hacíamos esto, es, bueno, ¿qué hago cuando no encuentro el elemento en el arreglo? ¿No? Devuelves -1. Podría devolver -1, que sería la técnica que haríamos en C. En Python, por ejemplo, podríamos levantar una excepción. ¿Sí? En Go, les dejo un poco la incógnita, porque lo vemos en la clase que viene, pero no vamos a hacer ninguna de esas dos cosas. Vamos a hacer algo totalmente nuevo. ¿No? O sea, básicamente es nuestra forma de manejar errores. Que va a ser, creo que única de este lenguaje que yo conozca. Eso es todo por ahora. ¿Sí? Terminamos nuestra clase de slices, vimos un montón de cosas. Fue bastante largo, hubo muchos ejemplos. ¿Sí? Repásenlo bien para entender bien todos los casos de uso y los casos borde. Y no se vayan todavía porque ese tiene que explicar unas cositas. ¿No? Ahí está. Tal cual, sí. Porque, bueno, la materia empezó oficialmente, empezó el viernes. Esta es la segunda clase. Y ahora empieza la parte complicada.
¿no? Que es, vamos a empezar a pedirles TPs, en este caso va a ser el TP0, ¿sí? El TP inicial, el primero de muchos. La materia tiene TPs y además tiene trabajos, ¿sí? La primera parte de la materia es individual, después es grupal, no, varios trabajos, y este es el primero, ¿sí? Entonces, acá estoy en la página de la materia, donde podemos, por ejemplo, entrar a la sección de TPs, a ver ahí, sección de TPs, ¿sí? Y estos son todos los trabajos que se le vamos a pedir en la materia, ya está todo el calendario de cuándo son las fechas de entregas, y lo que se nos interesa ahora, lo que vamos a estar viendo es lo que es el TP0, ¿sí? A medida que avanza la materia, se van activando estos links para entrar y ver de qué se trata cada trabajo. Bien. Pues hoy vamos a hacer lo que es presentación del TP0, y además le voy a mostrar cómo se hace para entregar trabajos en la materia, y muestra por qué el mensaje viejo quedó relevante para esta parte, donde decimos panic ahí en el chat. Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el trabajo práctico 0. Acá dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a empezar por este link, dice, el adjunto está en el sitio de descargas. Te vamos a mostrar el sitio de descargas y vamos a ver que en el sitio de descargas podemos desplegar todos los documentos que van a dar para todos los trabajos prácticos. Por ejemplo, acá, en el trabajo práctico 0, podemos descargar este zip y poder ver todos los archivos que tiene el trabajo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un archivo que se llama tp0.go, tenemos un archivo que se llama tp0test.go y tenemos el go.mod. Bien. Entonces, ustedes se van a descargar estos tres archivos, van a ir a su workspace de Go en su computadora y van a empezar a resolver el trabajo que involucra en este archivo tp0.go resolver estas diferentes funciones, ¿sí? Fíjense que acá dice, por ejemplo, función swap y hay código vacío. Ustedes deberían rellenar dentro de swap para hacer lo que corresponde hacer en esta función. Lo mismo rellenar acá donde está el máximo, rellenar en comparar, rellenar en selección, rellenar en suma y rellenar en cadena capicúa. Bien, eso es lo que sería el trabajo práctico 0, se lo descargan y rellenan en cada función lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Vayamos nuevamente a lo que es el enunciado del trabajo. Dice, bueno, tenemos que completar en el código fuente las funciones swap, máximo, comparar, selección, suma y cadena capicúa, y lo van a ver esto en el archivo tp0.go. Se van a bajar todos los archivos, ¿sí? Y les explico un poquitito cómo es la compilación, ¿sí? Como un comando dentro de la carpeta en la que están trabajando, que seguramente se llamen tp0, van a hacer go build tp0, eso compila el código, como les contaba Fede, tenemos código fuente, eso se compila para que ese código pase a ser ejecutable, se pueda usar ese código, y van a correr las pruebas con cualquiera de estos dos comandos, simplemente go test, lo que hace decirle, bueno, a ver qué tan bien estoy haciendo las cosas, ¿sí? Si ustedes ejecutan las pruebas sin haber hecho el ejercicio, de decir, no, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, a medida que ustedes van completando las diferentes tareas del ejercicio, van a poder ir viendo, según el resultado de las pruebas, qué han hecho bien, qué han hecho mal. Es que todas las pruebas pasan exitosamente en su computadora, van a hacer lo siguiente. Primero, van a correr esto que se llama el formateador de Go, ¿sí? Go fmt, el nombre del archivo, en este caso tp0.go, lo que va a hacer es asegurarse de que todos los interlineados, espaciados, etcétera, las posiciones de las llaves estén de la forma linda, como que todo se vea bien, para poder leerlo de la mejor manera. Y lo que van a hacer es subir ese código a la página de entrega de la materia, que nuevamente acá tenemos. Página de entrega de la materia, que si entramos ahí, perfecto, acá van a poder poner su padrón, qué TP estamos entregando, a medida que avanza la materia van apareciendo más trabajos en esta sección, el TP0, la modalidad de entrega es individual y van a poder entregar el código. Así que pueden hacer entregar el código o hacer una notificación de ausencia. Yo pongo notificación de ausencia, en vez de entregar un adjunto voy a poner acá, no llegué porque, no sé, todavía no me instalé Go en mi computadora. Cosa que está mal, háganlo lo más rápido posible, saben todo lo que necesitamos para armar el espacio de trabajo y poder hacer los diferentes trabajos. En caso contrario, acá van a ir entrega de código, en el adjunto le van a poner al clipcito, van a agregar, sí, ¿qué formato aceptamos? Formato .zip. ¿Sí? Entonces agarran todos los archivos que quieren entregar, lo meten en ese .zip.
En el caso del TP0 es solamente tp0.gov. Es el único archivo que ustedes tienen que modificar y subir. ¿Sí? Diferentes TPs van a ser diferentes archivos. De nuevo, lo ponen todo en el punto zip y lo suben. ¿Sí? Esto, cuando le den a enviar a entrega, les va a llegar un mail a su correo que tienen configurado en la materia con el todo ok o con el error. ¿Sí? Si es todo ok, ya está. Esa fue una entrega exitosa del TP0. Si es error, tienen que entrar a ver qué tipo de prueba falló y modificar el código de forma tal que funcionen esas pruebas que fallaron y que les dé el efectivo todo ok. ¿Sí? Nosotros vamos a considerar una entrega correcta, ¿sí? El TP0 como entregado, cuando nos da el todo ok. Una vez que ustedes tienen el todo ok, en los siguientes días nosotros asignamos correctores de la materia y ya se van a poner en contacto directamente quien les corrija para darle las correcciones. ¿Sí? Mostrarles de qué manera se van a hacer las correcciones durante la materia. Eso lo vamos a ver en los próximos días, para no confundir. Y le va a hacer las correcciones pertinentes de, bueno, esto se puede cambiar así, se puede cambiar allá, y todas las reentregas que sean necesarias para sacar la mejor nota en general. Bien. Dicho eso, esto sería lo que es el sistema de entregas. No sé si hay alguna duda respecto al sistema de entregas en sí. Si no, les voy a mostrar un poquitito qué es lo que hay que hacer para que no se queden con la duda de si será muy complicado el trabajo en este caso. Parece que no hay preguntas. Entonces, nuevamente, en el sitio de descargas, en el TP0, hay una pregunta. Sigamos. Bien. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Hay que hacer una función swap que dice intercambia dos valores enteros. ¿Sí? Tenemos, como vimos hoy, un puntero entero x, un puntero entero y. ¿Sí? En el puntero de x, eso estaba asignado un valor, en el puntero de y otro valor. Lo que hay que hacer es intercambiarlo. Que en el valor que estaba en y está en x, que el valor que estaba en x está en y. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer con la función swap. La función de máximo tiene que devolver la posición del mayor elemento del arreglo o tiene que devolver -1 si el arreglo es de largo 0. ¿Sí? Entonces es esperable que en todo este arreglo busquen dónde está el máximo, ¿sí? El valor más grande entre todos los elementos que hay, en este caso enteros, ¿sí? Y si el máximo elemento aparece más de una vez, devolver la primera posición que ocurra la aparición. ¿Sí? Devolver la posición donde aparece ese elemento que es el máximo del arreglo. Bien. Después tenemos comparar, que dentro de todo, podemos decir que la función un poquito más complicada de todas, ¿sí? Capaz más complicada de entender, ¿sí? Comparar lo que va a hacer es comparar dos arreglos entre sí, ¿sí? Vamos a decir, bueno, un arreglo es mayor o menor al otro, dependiendo de ciertas características, ¿sí? Si el primer arreglo es menor, tiene que devolver -1, si son iguales, tiene que devolver 0, y si es mayor el primero, tiene que devolver el valor 1, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuándo un arreglo es mayor a otro? Pues, bueno, yo sé que un número es mayor a otro cuando es mayor, digamos, 10 es mayor a 5, pero ¿cómo sé que es un arreglo es mayor a otro? Bueno, lo que se tiene que hacer es compararlos elemento a elemento. Tenemos dos arreglos. Si en el primer elemento coinciden, todavía no sabemos cuál es el mayor. Ahora, el primer elemento en el que sean distintos o que no exista, el que tenga un valor menor es el arreglo menor. ¿Sí? Porque comparamos dos arreglos. 4, 4, son iguales, sigo. 3, 5. Upa, el 3 es distinto del 5. Como el 3 es menor al 5, este arreglo que tiene el 3 es menor al otro. ¿Sí? Otro ejemplo. 4, 4, 5, 5, 8, 8. Vienen todos iguales. Este vale 7 y el otro no existe porque terminó el arreglo. Tiene menos longitud. Entonces, en ese caso, comparamos elemento a elemento. Cuando en este segundo arreglo el elemento no existió, ahí está. Ese es el arreglo menor. Bien. Esta que es la función un poco más difícil de entender. También lo pueden pensar como que es la forma en la que se compararían dos palabras para ver cuál aparece antes en el diccionario. ¿Sí? Tenemos casa y cosa. Me gusta porque es el ejemplo que di en el video que ya quedó grabado en la materia. Cuando comparo la C contra la C, son iguales, todavía no puedo decir nada. Después comparo la O contra la O. La A va antes en el diccionario que la O, entonces ya sé que casa va antes que cosa. ¿Sí? Entonces digo, el primer arreglo es menor. Cuando comparo casa con casamiento, cuando comparo la C con la C, la A con la A, la S con la S, la A con la A, no difieren. Pero la palabra clasa termina en ese momento. El casamiento continúa. En ese caso la más corta es la menor, entonces casa va antes que casamiento en el diccionario. ¿Sí? De cualquier manera, como siempre decimos, cualquier pregunta que nos quieran hacer respecto a
cualquier cosa de los enunciados, de los TPs, etcétera, nos pueden consultar, nunca mostrando código que sea privado suyo en canales públicos, pero sí pueden consultar cualquier tipo de duda que tengan. No entiendo qué es lo que tengo que devolver, etcétera, pueden consultarnos, ¿sí? Pero no peguen código de producción propia en canales públicos. Bien. Nos quedan dos funcioncitas que deberían ser muy sencillas. Tenemos una función que calcula la suma, si tenemos todo un vector, calcular la suma de todos los elementos, pero pedimos que sea recursiva, ¿sí? Entonces, hacer algo muy sencillo como sumar todos los elementos de un vector, pero que sea recursivo un poco para también practicar recursividad. Y lo otro, que pedimos la última, también recursiva, es una función que detecte si una cadena es capicúa, ¿sí? Si el primer elemento es igual al último, si el segundo elemento es igual al anteúltimo, etc. ¿Sí? Pedimos que sea recursiva. Si en algún momento no se cumple que la cadena se lea de un lado hacia el otro de la misma manera, entonces podemos devolver false. ¿Sí? Y pedimos que sea recursiva. Te van a tener que comparar el primer elemento con el último, el segundo con el anteúltimo. De esa forma se puede llegar a resolver. Bien. Dicho eso, nos disculpamos por haber excedido el tiempo de lo que es la clase de por sí. Cualquier consultita, estamos atentos para responder. Y en cualquier otro caso, lo que hacemos es cerrar la grabación y nos saludamos para tener, en este caso, un buen comienzo de semana. Yo tengo una pregunta que Sí. tiene que ver más con lo que es la máquina virtual. Bien, eso, si querés, lo podemos dejar para después de la grabación. Ah, ser ok. un poco más ordenado. Sí. Está bien, está bien. Levantaron la mano por ahí. Parece que no. Pregunta por acá, No, Weimar. solo era sobre lo mismo. Ah, ¿lo mismo? Ok, ahora respondemos a esas consultitas. Dice, disculpa, ¿el toque te habilita a recibir la nota de 0 a 2? Raro. O sea, la nota máxima no es 2, ¿sí? En general la nota va del 0 al 10. Pero durante los primeros TPs vamos a tener un sistemita de bien, muy bien más, etc. Una vez que tienen el todo ok, alguien les va a corregir y quien les corrija va a definir la nota o si requiere algún tipo de reentrega. ¿Se puede acceder a un string como un vector? Si la sintaxis es la misma. Digamos, acceder a una posición de la cadena es como acceder a la posición de un vector. Sí, ya lo vamos a ver primero. Sí, ahí está. ¿Cuándo era la fecha de entrega? La fecha de entrega es el lunes que viene. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos el lunes que viene es asignar los correctores para todas las personas que ya hayan entregado. Entonces, lo mejor es entregar antes del lunes, para así ya tenés quien te corrige de la forma más rápida. Si entregan después del lunes, nosotros nos vamos a tardar un poquitito más en lo que es la asignación de correctores, que no es lo ideal. Lo mejor es entregar antes del lunes o el lunes mismo durante la tarde, antes de la clase, digamos. Bien. Sebastián levantó la mano también, si quieres hacer una preguntita. Me quedó clarísimo cómo explicaste que se compara un slide con otro, pero leyéndolo así nomás me suena como que, no sé, comparar el largo, por ejemplo, con la función len, no sería... no serviría para saber si un slice es mayor a otro. Claro, inicialmente no, porque tenés que comparar los elementos, elemento a elemento, digamos. Los que están en la primera posición, después los que están en la segunda, y así. Y eventualmente, si todos los elementos válidos coinciden, puede ser que los arreglos sean iguales, o puede ser que uno sea más largo que el otro, y en ese caso, ahí sí te sirve para discernir. Genial, gracias. Hay ejemplos en el archivo de test de todo esto que también te sirve para entender caso por caso, ¿no? Entonces vean los tests que están hechos, si no les queda claro algo de la lógica, y ahí lo puedan terminar de entender. Bien. Pregunta Facundo, para correr el TP0 test, ¿solo hay que tener el TP0 en la misma carpeta y compilar? Claro, todos los archivos que se descargan irían en la misma carpeta, incluyendo el go.mod y la parte del TP0 y la parte de pruebas, y haciendo go-test ya se ejecutan las pruebas para todo lo que son esos archivos. Y como decía Fede, las pruebas no hace falta que las modifiquen, pero pueden ver qué es lo que estamos probando, para que ustedes sepan qué debería devolver su función. Digamos, van a ver que el swap le va a pasar 2 elementos y después las pruebas va a verificar que efectivamente se hayan hecho el intercambio. ¿Sí? Eso como la función más fácil de entender. O el máximo van a ver que les pasa un arreglo y efectivamente lo que espera devolver, lo que espera que se devuelva es la posición
donde está el elemento más grande de ese arreglo. Bien. Bueno, estamos entonces. Mandamos un saludo a quien vean esto en diferido y nos estamos viendo de forma presencial ya el viernes.